Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy, traigo para ustedes una historia tan oscura y misteriosa que no podrán dejar de mirar el video. Se trata de la bruja de Endor. Una mujer que se dice tenía el poder de invocar espíritus y predecir el futuro. Pero, ¿quién era esta mujer tan poderosa? ¿Cómo lograba sus habilidades sobrenaturales? ¿Qué papel jugó en la historia de la Biblia? Descubre todos estos secretos y más en el episodio de hoy. Yo soy el documentalista y esto es la bruja más poderosa de la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La bruja de Endor es temida por su poder sobrenatural. Se dice que es capaz de invocar a los espíritus de los muertos y controlar a los demonios. Su fama se extendió por todo el Antiguo Testamento y se dice que fue consultada incluso por el propio rey Saúl. Pero con su poder viene un precio, y se dice que quienes buscan la ayuda de la bruja de Endor se arriesgan a sufrir las consecuencias de sus oscuros y peligrosos tratos. La bruja de Endor es la más poderosa de todas las brujas descritas en la Biblia. Se dice que era una médium capaz de invocar el espíritu del profeta Samuel. La bruja es mencionada en el Antiguo Testamento y también forma parte de otras tradiciones. Esta misteriosa figura ha sido objeto de leyendas y mitos durante siglos y sigue siendo un tema de gran interés para los practicantes espirituales de todas las religiones. La historia es la siguiente. Con la guerra contra los filisteos en su mente, el rey Saúl buscó en todos los lugares posibles, incluso entre los nigromantes y magos. Todo en busca de una persona que fuera capaz de ver el fantasma del profeta Samuel. Entonces Saúl dijo a sus siervos: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y le pregunte». Y sus criados le dijeron: «He aquí hay una mujer que tiene espíritu de adivinación en Endor». Entonces Saúl se disfrazó y se vistió de otros vestidos, y fue, y 2 hombres con él, y vinieron a la mujer de noche, y él dijo: «Yo te ruego que me adivines por el espíritu familiar, y que me hagas subir al que yo te nombraré». Y la mujer le dijo: «He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha eliminado del país a los que tienen espíritus familiares y a los hechiceros. ¿Por qué, pues, pones un lazo a mi vida para hacerme morir?» Finalmente, Saúl encontró a la mujer que afirmaba tener el poder de hacerlo. La Biblia cuenta cómo fue que Saúl acudió a la bruja de Endor, la más poderosa de todas las brujas, en busca de guía espiritual. Posteriormente, se dice que ella invocó al espíritu de Samuel, el famoso profeta de Dios, para que le aconsejara sobre cómo derrotar a los filisteos. Cuando el espíritu apareció, le reveló una profecía aterradora al rey Saúl. «Oh, rey Saúl, has venido a buscar respuestas a tu dilema. Pero debes saber que no todas las respuestas vienen del cielo,
y a veces es mejor no saber el futuro. Sin embargo, no puedo negar mi palabra a quien me invoca, así que te revelaré lo que he visto. Escucha atentamente, pues esto es lo que el destino tiene reservado para ti si asistes a la batalla. Mañana, cuando el sol se eleve en el cielo, tu ejército luchará contra el enemigo, pero no saldrán victoriosos. Tus fuerzas serán derrotadas y tú mismo perecerás en el campo de batalla. Tus horas en este mundo estarán contadas, Rey Saúl. No tientes al destino, pues él es poderoso. Recuerda, Rey Saúl, que todo mortal debe encontrar su fin algún día, y mañana podría ser ese día si tú así lo eliges. A pesar de esta advertencia, Saúl decidió ignorarla y atacó a sus enemigos, lo que resultó en una derrota y en su propia muerte. La influencia de la bruja de Endor. La bruja de Endor se convirtió en una figura temible y aterradora para muchos, conocida por sus oscuros poderes de invocación y su habilidad para traer a los espíritus de los muertos a este mundo. Con cada relato que se contaba sobre ella, su reputación crecía y su misterio se hacía más oscuro. Algunos decían que era la encarnación de Satanás en la tierra, mientras que otros creían que era una bruja tan poderosa que incluso los demonios temían su presencia. Pero lo que todos tenían en común era el temor que inspiraba la bruja de Endor, una mujer tan aterradora que podía hacer que incluso los espíritus más poderosos temblaran ante ella. La historia de la bruja de Endor es una de las más siniestras y tenebrosas de la historia de la religión. Esta mujer misteriosa, conocida por invocar el espíritu del profeta Samuel, ha sido recordada durante siglos por judíos, cristianos y paganos. Su papel como medium ha sido debatido por obispos durante años, preocupados por el uso de la magia en su práctica. Pero no solo eso, la bruja de Endor también ha sido considerada una profeta por algunos especialistas en religión. Su historia ha sido de gran influencia en la imaginación de artistas y escritores a través de los siglos, convirtiéndola en una figura legendaria y temible en todo el mundo de la brujería y la espiritualidad. Con el paso del tiempo, la leyenda de la bruja de Endor ha inspirado a muchas cosas y ha sido reimaginada una y otra vez. En el siglo XVI, el escritor Guillaume du Bartas sugirió en su poema influyente La Semaine que la bruja de Endor utilizaba una antorcha hecha con la grasa de su propio hijo en las artes nigrománticas. Una historia macabra y aterradora que ha sido recordada durante siglos. ¿Qué más podría esconder esta misteriosa bruja de la historia? Los poderes de la bruja de Endor. La bruja de Endor era una figura misteriosa y temida por muchos. Se dice que tenía el poder de comunicarse con los espíritus de los muertos, lo que le permitía predecir el futuro y conocer secretos ocultos. Pero no se mencionan otros poderes sobrenaturales específicos en la Biblia o en otras tradiciones religiosas o literarias. Sin embargo, su reputación como una mujer poderosa y muy temida es evidente, ya que incluso el rey Saúl le temía y buscaba su sabiduría. Es posible que la bruja de Endor tuviera un estado espiritual elevado, conocimientos avanzados de nigromancia y espiritismo, y puede que incluso tuviera el acceso al mundo astral sin necesidad de sustancias psicotrópicas. Además, pudo haber dominado la meditación y el desarrollo de sus chakras,
lo que podría haberle permitido una mayor comprensión y control sobre el mundo espiritual. Aunque no se conocen con certeza todos los poderes de la bruja de Endor, lo que sí es seguro es que era una figura temida y respetada incluso por los reyes. ¿Cuál era su nombre? La bruja de Endor es mencionada en la Biblia y en otras tradiciones religiosas, pero no se sabe mucho sobre su vida o su historia antes de su encuentro con el rey Saúl. No se conoce su verdadero nombre o su apariencia. Ni siquiera se sabe con certeza si era mujer o un hombre. En la Biblia, se describe a la bruja de Endor como una mujer que invocaba a los espíritus, pero en algunas tradiciones posteriores se la describe como un hombre. Además, no se sabe cuál era la verdadera razón por la que Saúl visitó a la bruja de Endor, ya que en la Biblia se menciona que Saúl quería hablar con Samuel. No obstante, hay algunas teorías que sugieren que Saúl podría haber querido obtener información sobre el futuro y hacerse con los poderes sobrenaturales de la bruja de Endor. Yo soy el documentalista y esto fue la bruja más poderosa de la Biblia. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like. O la bruja de Endor lanzará un hechizo sobre ti.